analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. La historia mediática de cada uno de nosotros nos ubica en un posicionamiento de nuestras mejores facultades, de nuestros conocimientos, un tanto también de la experiencia, el recorrido y trayectoria que uno tenga desde hace muchísimos años. Pero cuando este servidor comenzó verdaderamente en el arte de la comunicación, tan prendado de un misceláneo de circunstancias, ha debido contribuir con su experiencia y ha sabido recoger las experiencias de los demás, las virtudes, los anhelos. Entonces, los medios de comunicación reflejan lo que es una sociedad. Sus méritos radican en sus actores mediáticos, que vienen a ser, pues, políticos, conductores de opinión, buscadores de consensos, líderes barriales. Ahora que está en boga la reconstrucción de la fiesta quiteña a través de lo que puedan hacer los barrios, lo que pueda hacer la gente de toda condición social que habita esta geografía que se ha enajenado un tanto porque mucho de la clase media y media alta, así como de las élites, han ido a residir en los valles contiguos a este gran monumento que es Quito y su destino histórico. En medio de todo esto, nosotros tenemos esta mañana que saludar una iniciativa de producción y puesta al aire, en escenario, puesta en vigencia, una iniciativa artística fantástica para recordar a la leyenda del Ruiseñor de América, el gran Julio Jaramillo. Y este evento se llama, señoras y señores, al cual están todos invitados y que contamos con una asistencia masiva en todos los escenarios del país que van a otorgar una cálida bienvenida a este evento que se llama Julio el Musical. Julio el Musical. Vayan grabando en su memoria. Va a ser, yo creo que la pieza núcleo de cultura, núcleo de un recuerdo para cualquier cantidad de generaciones. Julio el Musical va a contar con la leyenda del Ruiseñor de América y se va a proyectar en diferentes escenarios del 21 al 24 de noviembre en el Teatro Nacional Sucre, en lo que corresponde a la urbe quiteña que está de fiesta. Pero también van a presentarse en la maravillosa ciudad de Cuenca. Nos va a explicar un maestro, no obstante su joven edad, pero yo siempre lo concebí desde épocas donde él era francamente un adolescente, pero un maestro, incluso de maestros. Me refiero a quien constituye mi invitado especial en esta mañana. Señoras y señores, Cristian Valencia, el director y creador de la obra Julio el Musical. Usted nos hace un poquito de entorno con la voz y las guitarras, la vieja tradición del cantante
más admirado por la población mundial, que identifica y reconoce a nuestro país artístico a través de su voz, de su estilo y de su confluencia al ámbito ciertamente popular. La leyenda del ruiseñor se llama Julio, el musical. Cristian está con nosotros, señoras y señores, en el teatro. Una entrada al maravilloso teatro ecuatoriano, escenificado en el centro histórico de la capital, de esta urbe gigante en tradiciones y en un pasado que no puede desaparecer. Ahora tenemos a un artista ecuatoriano, nacido en el litoral ecuatoriano, nacido en la hermosa Guayaquil, pero que va a recibir de parte del Quito Cultural una acogida maravillosa, gigantesca, en el Teatro Nacional Sucre. Vamos explicando porque me he demorado mucho en la premisa. Y la leyenda del ruiseñor, Julio, el musical, lo explica su actor principal, que viene a ser el director y creador de esta obra, que contiene esfuerzos de producción, primero artística, y luego que nos colme de otros elementos la explicación correspondiente del señor Cristian Valencia, aquí presente. Lo hemos hecho madrugar a fin de motivar a todos ustedes, señoras y señores. Vamos a motivar para que los llenos sean completos en el escenario más trascendente que tiene la cultura quiteña, el Teatro Nacional Sucre, el de siempre, el de la Plaza del Teatro. Por eso la denominación de esta plazuela tan linda, de historia maravillosa, donde Julio Jaramillo va a ser recordado en una instantánea fantástica que nos explica Cristian con su sabiduría y su conducción tan ejemplar. Así es que, ¿qué contiene Julio, el musical? Cristian, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, primero que nada. Me he demorado de adrede porque yo quiero hacer un verdadero relajo en el espíritu de los quiteños. Muy bien. Tenemos muy pocos espectáculos con niveles de categoría. Sí, lamentablemente, sí. Para una fiesta popular, a veces populachera, somos fantásticos. Pero lo que ha podido inyectar en el tiempo la ciudad de Quito con otro género de creadores y productores, Verbigracia, el padre de Cristian, y Cristian mismo desde hace muchísimos años, nos interesa promocionar a toda costa para que los llenos en el Teatro Sucre sean de dimensiones considerables. Ahora sí, ¿qué es Julio el musical, Cristian? Bueno, muchísimas gracias. Primero un saludo a la gente que me está escuchando y a usted, Gonzalito, por este espacio tan importante. Julio el musical es una aventura cultural y teatral importante. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo de mucho tiempo, por varios meses, presentando y tratando de mostrar la historia de Julio Jaramillo desde otro ámbito, ¿no? Porque el Julio que nosotros conocemos es este Julio un poco amarillista, de problemas, de violencia, de alcohol, y queríamos mostrar un Julio diferente. El Julio contado, esta vez, por 4 de las mujeres que lo acompañaron. Entonces la historia, que es un recorrido por los 20 años más importantes de la vida profesional de Julio Jaramillo, se va contando desde la perspectiva de 4 de sus mujeres, desde la visión de sus mujeres, lo cual cambia completamente el contexto de la historia y sobre todo nos muestra el Julio más humano, un poco más cercano, más amable si se quiere, y acompañado además por 25 de las canciones más importantes de su carrera. Estas hermosas mujeres otrora seguramente le contaron al productor cuál era el contenido humano de este Julio Jaramillo, bohemio, borrachito,
cantante de escenarios en todo lugar, el típico guayaquileño de barrio, de barriada. Pero no, Julio Jaramillo paseó los mejores escenarios de América. ¿Cómo ha entendido usted la trayectoria del ruiseñor? A mí me parece admirable. Yo lo comparo mucho con los futbolistas de la actualidad, ¿no? Que juegan en cancha de tierra y 3 o 4 años después están paseando por el mundo. Julio era zapatero, era ayudante de zapatero. Y tres o 4 años después... Creo que un hermano trabajaba con él. Así es. Sí. Ellos tenían... No era Pepe, era otro. Otro hermano. Sí. Eran de origen muy humilde. Y de repente Julio se convierte en este artista reconocido a nivel internacional, sin precedentes además, porque él venía de muy abajo en muchos sentidos. Y entonces lo que logra debe haber sorprendido a cualquier persona, tal como ocurre como le decía, con un futbolista en la actualidad, que la fama lo sorprende, el dinero lo engulle. Lo mismo pasó con Julio. Tienen que ver mucho con esto, con esta falta esta imposibilidad de manejar tanta fama y tanto éxito. Entonces ahí un poco empieza la historia también, un poco descifrando al ser humano, sorprendido por un éxito descomunal y que aparte no tenía precedentes, y un poco enfrentándose a eso, sus frustraciones, sus miedos, sus temores. Todo eso se va contando un poco en el musical, que es una puesta en escena teatral, una obra de teatro con canciones, y que aparte se va interpretando de esta forma tan emocionante. ¿Y cuáles eran las potencialidades de varón de Julio Jaramillo que hacía que todas las damas que asistían a un recital de él, incluso en cualquier hogar donde él se instalaba a través de una convocatoria de copas o de serenata o de amor profundo a una mujer que despertó en él un interés, no se la perdía? No, entonces, ¿cómo transitaba en esta época de bohemia pura? Él tenía a su favor que era una persona muy sentimental, muy emocional. Si usted se pone a analizar técnicamente hablando, técnicamente era súper estático. Su competencia de la época, por poner una idea, Enrique Guzmán, que era contemporáneo de él, era una persona agraciada que actuaba. Julio no actuaba, no se movía mucho, no era muy agraciado. Su voz tenía una limitación de tesitura de canto. Sin embargo, él logró lo que logró. ¿Qué es eso? Que su rango de voz no era tan amplio con esa solidez en todo el rango. Él podía alcanzar notas muy altas porque tenía esta voz muy definida, pero las graves... Pero no es el distingo de él el haber asimilado una voz que prendía entusiasmo precisamente en los niveles altos, explotando una voz gigantesca que copaba escenarios. Así es, pero yo pienso que lo más importante de él, porque comparativamente hablando con otros de su época, otros cantantes de su época, no era una voz que se consideraba muy privilegiada. Sin embargo, lo que él tenía era mucho sentimiento. Si uno escucha con atención las canciones de Julio Jaramillo 50, 60 años después, hay mucho sentimiento de por medio. Y eso es un poco lo que lo diferenció completamente de estas voces acartonadas de la época, perfeccionadas. Él tiene ciertos errorcitos, tiene ciertos dejes, pero eso lo enriquece muchísimo. Y más bien lo que es superlativo en la interpretación de él es precisamente esa emoción al cantar, ese sentimiento, eso que no hemos logrado todavía reproducir, porque solamente él lo podía tener. Él era él sobre el escenario, frente a un micrófono, entregando el corazón al 100%, y eso pienso yo que es lo que ha trascendido hasta la fecha. Y si usted lo analiza, es como un mensaje a todos nosotros, Julio, de un país sin industria discográfica, sin recursos, antes del boom petrolero, antes de cualquier beneficio que podría haber tenido, supera cualquier problema y complicación y logra ser un héroe internacional. El Ecuador tiene sus problemas, sin embargo yo pienso que si le metemos corazón a lo que hacemos, tenemos muchas más posibilidades de éxito. Los audios debieron haber sido teatralizados en todo tiempo y lugar por lo complicado tecnológicamente que era la época, pero habría sido agradable, y eso se ha escenificado, se ha teatralizado, pero con actores. Un ensayo de Julio Jaramillo con traguitos debe haber sido fantástico, ¿no? Julio, sentirse bien allí cualquier persona. Julio estaba muy ligado a este tipo de relación.
imagínense, cuando nosotros decimos del estreno de la obra en Guayaquil, tuvimos lleno completo, 16 funciones en el Teatro Sánchez Aguilar. Se acercaba gente que lo había conocido o que había estado por alguna razón en compañía de Julio. Y dicen que él era el tipo más fiestero, el más generoso, el más amable, que para generoso él... incluso. Sí. Se acercó una señora... Todo lo que ganaba... Lo regalaba. Lo él regalaba. murió en completa pobreza. Yo entrevisté a su última esposa, Nancy Arroyo, la viuda de Julio Jaramillo, la última de todas, y yo me reuní con ella y me decía que ellos fallecieron con deudas. O sea, él falleció con deudas. Él se murió en el 78 con deudas. ¿Cómo puede ser una persona habiendo hecho tanto? Y después lo entendí mejor, porque se acercó una señora en una de las funciones de Guayaquil a decirme que Julio había entrado sin invitación a su bautizo y le había regalado dinero y le había regalado un par de zapatos. La señora no lo conocía, sus papás no lo conocían, era el bautizo de ella. Y él simplemente parece que pasaba por ahí, vio el bautizo humilde, entró, sacó dinero, fue, compró un par de zapatos, se lo regaló. Y esas historias se han repetido. Yo he conocido varias personas que lo conocieron. Un padrino cultural que sus padres lo conocían a Julio y siempre decía que él llegaba y era como el tío querido, que llegaba y le daba dinero a los niños o les regalaba caramelos de la nada, sin conocerlos, con interés un poco de eso, de ser él, ¿no? Entonces, pienso que esto también se debe rescatar por encima de los excesos, porque era una persona que vino de abajo y siempre estuvo como ligado a la gente de su entorno y me parece muy loable porque él logró de trascender, digamos, la parte artística. La gente lo amaba. El día que Julio fallece, se ven en las fotos, es de 200,000 personas caminando, llevando un féretro. Eso en Guayaquil, eso es impensable, digamos, en los días de hoy. Y es así porque la gente lo amaba, era como parte del pueblo, era como muy de su gente. Y yo pienso que eso él lo consiguió sobre el escenario y también bajo el escenario. Entonces hay mucha gente que se tomó los tragos con Julio, hay un montón de anécdotas de gente. Él llegó a cantar en una elección de reina y se había equivocado de cantón. Y sin embargo, en lugar de irse, cantó sin problema y la gente igual lo aplaudió sin problema. Y hay estas anécdotas de él que demuestran un Julio muy amable, muy humano. Muy humano. Y eso es lo que nosotros quisimos poner sobre el escenario, ese Julio. Yo pienso que a la gente eso también le ha gustado mucho. Todas las funciones que hemos hecho, tanto en Guayaquil, Cuenca, Loja y ayer que hicimos el preestreno en la ciudad de Quito, tuvo esta aceptación también de aplausos de pie, porque la verdad es emocionante poder ver al ícono ecuatoriano de la música representado de esa manera. ¿Qué contiene la leyenda del ruiseñor, Julio el musical, en términos de producción? Bueno, nosotros estamos ahora sobre el escenario, son 24 personas de entre músicos, música en vivo. Es un elenco gigante. Estoy casi atreviéndome a decir que es la obra de teatro musical más grande que se ha hecho hasta ahora en el Ecuador, porque son muchos sobre escena, a banda en vivo, y aparte tenemos unos ciertos lujos. El mismo Julio, se llama Fernando Vargas, es un actor de Guayaquil y cantante que canta muy parecido a Julio. Porque todos ¿Por qué lo seleccionó, Cristian? Hicimos un casting porque varias cosas. Él fue alumno de Carlos Rubira Infante, igual que Julio. Y de hecho cantó con Carlos Rubira Infante, con Fresia Saavedra. Para las nuevas generaciones, Carlos Rubira Infante es un maravilloso compositor ecuatoriano que vivió en la costa, en la ciudad de Guayaquil. Es el compositor de probablemente de las canciones más importantes de la historia. ¿Vamos diciendo algunas? Guayaquileña. Guayaquileña. Madera de Guerrero. Ese es de él también. Ambato, Tierra de Flores. Él compuso canciones para todas las provincias. Él dice que Chica Linda, que es una canción que hizo muy famosa también Julio Jaramillo. Madre Mía, que es una canción muy triste también. Él hizo muchísimas canciones y sobre todo estuvo muy también conectado con la música ecuatoriana tradicional. Entonces, Fernando Vargas, que es quien interpreta a Julio en el musical, canta muy parecido, físicamente es muy parecido, pero además lo idolatra. Él dice, y yo se lo he comprobado, que él se sabe todas las canciones que grabó Julio. Sí. Julio grabó más de 1000 discos. Yo encontré grabaciones de Julio en Argentina, en Japón, gente que tiene discos que ni la esposa de Julio sabía que existían, que lo llevaron a Julio a territorios y a ámbitos musicales en una época sin internet, sin una televisión globalizada. Él
Julio llegó a lugares sin precedentes en el Ecuador que hasta ahora no se han logrado superar. Julio fue portada del Clarín, por ejemplo, comparándose con Gardel en Argentina. Fue portada de Reforma en México. Estuvo largas temporadas en teatros en México. Además, protagonizó un escándalo grande porque es la primera deportación por violencia de género documentada de la historia de México. O sea, a Julio lo deportan de México por violencia de género, por pegarle a su esposa de la época, que era una argentina que se llama Gloria Reich. Entonces tiene Julio varias, o sea, son muchas facetas y muchísimas. Claro, aristas también un tanto controversiales. Por supuesto. Pero el tema es que en México, en esa temporalidad artística, los tríos comenzaron a relumbrar, digamos, en los escenarios aztecas. Así es. Tanto de México como también de Centroamérica, incluido Venezuela, Colombia, no se escapaba el Perú y peormente su tierra, el Ecuador. Entonces ahí vino el requinto. Exactamente. El requinto, que lo cultivó el señor Quintero, me parece que era. Rosalino Quintero. Rosalino Quintero. El hijo de él fue a la requintista. obra. El hijo de él fue a la obra, porque ya falleció Rosalino. Vino el hijo de Rosalino a ver la obra, lágrimas en los ojos. Es de las personas que más se emocionó porque dice que cuando vio el musical nos dijo, así es como yo quería ver a Julio, así es como yo lo recuerdo. Claro. No como lo muestran, no agresivo, violento, más bien así, amable, generoso, sencillo. Eso es un poco lo que él quería. Pero Rosalino fue muy importante en la vida de Julio, lo acompañó casi toda su carrera. Muy leal. Muy leal, además. Sí. Y mucha gente ni siquiera sabe quién es Rosalino Quintero. Él es el requintista de Julio y es el responsable del... Creo que lo tenemos ahí. Sí, por ahí. Póngale un poquito. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena. Ese es Rosalino. Ese es Rosalino Quintero, Con Julio el del Jaramillo. requinto. Y ese es Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Este musical que usted no se va a perder en el Teatro Nacional Sucre. Indiquemos un poquito el horario de los... Vamos a estar en el Teatro Sucre el día de hoy y el día de mañana a las 7:30 de la noche. La gente ya puede adquirir sus entradas. De hecho, ¿Dónde? Pueden adquirirlas tanto en la boletería del teatro, en el hermosísimo centro histórico, o si no, .com, ahí pueden encontrar el evento y adquirir sus entradas. La verdad, honestamente, el día de ayer fue un éxito rotundo. Tuvimos un preestreno, tuvimos teatro lleno, la gente aplaudiendo de pie, muy emocionada. Es un evento lindísimo y además una excelente excusa familiar. Yo cuando hice el musical pensé que la gente que iba a ir era más como de esta época o de la Es época... que ha sido de la voz que nos ha unido a un montón de Me generaciones. sorprendió, iba familias enteras, ayer habían hasta niños, y la verdad disfrutando porque Julio nos atraviesa a todos, es como que habla mucho de nosotros. Y ¿Cuántas generaciones calculas, Cristian, Son por lo menos 4 que generaciones. cuajaron con Sí. el gusto musical de Julio? Porque hasta ahora, hasta la fecha, los adolescentes, yo escucho, se saben las canciones, interpretan las canciones. Julio era muy, muy prolijo en escoger las canciones que cantaba. Por eso la obra habla acerca de eso, habla acerca de las canciones que lo acompañan, porque él escogía sus canciones. Y entonces hay unos aciertos únicos en escoger canciones inclusive desconocidas o que ya habían sido grabadas. Él las regrababa a su manera y les hacía éxitos, ¿no? Ejemplo, esta de aquí que estamos escuchando, que es Fatalidad. O la misma Ódiame. Canciones que ya habían sido grabadas y interpretadas. Él grabó Volver de Gardel en una versión de bolero y la lleva y la hace famosa en México. Es una cosa rarísima porque él tenía este toque mágico, digamos, de interpretación que hacía que la canción creciera. Entonces, esta interpretación a mi manera no se ha podido superar. La grabó Charly Sá, la grabaron los tríos, la grabaron un montón de personas y sin embargo, Fatalidad cantada por Julio Jaramillo no tiene comparación. Otro requinto como que no pegaba con todo el afecto que tenemos a los requintistas ecuatorianos. Émulos, naturalmente, o imitadores inclusive del señor Quintero. Pero lo prefería Julio Jaramillo, lo prefería
con él se sentía consolidado en el escenario. Ahora, si la de prueba ya pasó, y con un aplauso masivo de la gente que concurrió ayer, ahora tenemos el segundo día. Hoy día es el segundo. El 22. Luego tendremos mañana la otra presentación y pasado mañana tenemos a las 6 de la tarde. Todos los días a las 6 de la tarde. No, hoy y mañana es a las 7:30. A las 7:30. ¿Y eso por qué? Perdona la curiosidad. Es el horario del teatro. Del teatro. Ellos ya, en base a la experiencia... Y conocen además cómo la gente se moviliza hacia el Sucre. Totalmente. Julio Jaramillo es una de las figuras más representativas de la música latinoamericana. Su talento y calidad interpretativa consiguieron conquistar los corazones de varias generaciones en Ecuador y en el mundo. Como justo homenaje a este emblemático cantante, se lleva a escena este musical, una historia ficticia basada en los más importantes pasajes de su vida. Los pasajes de su vida eran producto de una asimilación vergonzante de parte de Julio Jaramillo de haberse iniciado cantando en una zapatería barrial, una zapatería de barrio, o éramos más bien un motivo de orgullo para el artista de lo que usted ha investigado, Cristian. Sabe que yo siento que él tuvo en un momento de su vida vergüenza de sus orígenes. Y eso es muy importante porque Julio en un inicio quiso entrar a la élite guayaquileña. Él aspiraba, tenía este aspiracional de ser aceptado por la élite guayaquileña y no pasó. En un principio lo rechazaban, decían que era cholito, decían que no le hacían caso. A él, a Guayaquil lo acepta después de que él logra el éxito internacional. ¿Los convenció? Así. Desde México. Exactamente. O sea, él llega Desde Venezuela. Colombia. No, desde Venezuela me parece que llega. Sí. Y ¿Cuáles ciudades venezolanas lo acogieron con mayor calidez? En Maracaibo todavía hay un club de fans de Julio Jaramillo, imagínense. En Caracas él estuvo acompañado de las vedettes. De hecho, su última esposa es bastante menor que él, bueno, la viuda de Jaramillo, Nancy Arroyo, y ella era modelo de portada en esa época, ¿se acuerda usted los discos de los 14 cañonazos bailables de Rodben, que era la disquera? Ella era la modelo, digamos, de esos discos, era una mujer guapísima, y Julio se casó con ella y se la trajo para el Ecuador, porque él era como muy respetado en Venezuela, en casi toda la ciudad. Él adoraba los rostros y los cuerpos. Él era, sí, yo pienso que él era una persona que... Convencional, que aparte admiraba la belleza femenina y estaba muy en contacto con ella todo el tiempo. Esto no lo justifica, porque él tuvo muchísimos episodios de violencia de género, de maltrato, un poco también víctima de sus circunstancias y de su época. Eran épocas completamente diferentes a las de ahora. Y este musical, en cierta medida, es un poco feminista, le voy a decir, Gonzalo, porque nosotros, sobre el escenario, sí un poco hablamos de este tipo de problemas, pero no tanto inculpándolo a Julio, sin justificarlo, tratando de entenderlo, pero además tratando de entender el contexto en el que esto pasaba, porque esto pasaba, la vida pública de Julio es desde el año 57 hasta el 78, cuando él fallece. Son casi 20 años, digamos, en que él estuvo muy ligado a estas problemáticas, pero es un tema social de la época. Y entonces, claro, todo este periplo de Julio por los diferentes países deja secuelas impresionantes. Por ejemplo, el protagonista de los escándalos más sonados de la época, cuando se casa en El Salvador con Coralía Valle, que era una cantante y actriz reconocida, hija de gente de mucho dinero de El Salvador, se casa y después de la luna de miel la abandona y no vuelve nunca más. Nadie entiende el por qué, nadie entiende. Y después, claro, se sabe que Julio ya estaba casado en otros lugares a la vez. Entonces, en simultáneo. Pero nadie entiende cómo es que él va, se casa, después se va del país, no vuelve nunca más. Y tiene como estos acontecimientos en varios lugares. Entonces, yo pienso que era una persona que vivía el momento al 100%, que estaba como muy compenetrado con lo que estaba pasando en ese momento, sin pensar en las consecuencias probablemente, pero también entregado, así como a la música, entregado a sus relaciones, a sus vínculos, a la gente que lo rodeaba.
Es un poco lo que intentamos entender en el musical. Pero Julio se enclaustraba prácticamente en los corazones de estas damas. Sí. Creo que no lo olvidaron nunca. Hasta la fecha. Sí, hasta la Pasó. se prendían de él. Sí, o sea, de hecho yo, por ejemplo, hablo con la viuda de Julio Jaramillo, con Nancy, y se le van las lágrimas. Ella no lo ha olvidado. Ella sigue, han pasado 40 años desde su fallecimiento, ella sigue ahí pendiente. Y mire usted, los 9 de febrero de todos los años, en la tumba de Julio Jaramillo, usted ve un grupo de gente nutrido cantándole todavía a Julio Jaramillo, y entre esas hay muchas mujeres que dicen haber sido parte de su vida amorosa y están ahí fervientes, cantándole todavía sin olvidarlo. Algo tiene que haber tenido él, algo tiene que haber hecho que nosotros desconocemos, que trasciende la parte pública, en lo personal, que hace que estas mujeres no lo hayan podido olvidar, y muchas otras que ni siquiera lo conocieron tampoco. Él arranca suspiros con su interpretación todavía generaciones después. A mí me parece interesantísimo, es un caso casi de estudio, y un poco yo le he abocado este año entero a este proyecto precisamente por eso, y obviamente con el recibimiento tan caluroso que hemos tenido en las ciudades donde hemos presentado la obra. Siento que la gente también lo ha entendido de esa manera y ha sabido aplaudir la leyenda del Ruiseñor. ¿Y por qué no motivamos la presencia, que lo aseguro va a ser gigantesca? Ya se lo ha comprobado ayer, sin digamos la justa promoción que va a generar una tras otra las dos primeras actuaciones. Así es. Va a ser una fórmula de recomendación global impresionantemente grande, al punto que le tocará a este gran productor, el maestro Cristian Valencia, pensar tal vez en otra temporalidad que pueda ejercitarse, pero en el mismo teatro. Así es. ¿Por qué vale el teatro Sucre para hacer brillar la figura del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, Cristian? Es que el teatro es hermoso. El Teatro Sucre me parece emblemático, me parece, aparte, está en el corazón de Quito. Se siente esa tradicionalidad dentro de los pasillos, en las butacas. Es un lindísimo lugar, y yo pienso que para mí los teatros son como templos, ¿no? Y la acústica y la también acústica es regia. lindísima, el sonido, sí. Y el personal también. La verdad, agradezco muchísimo a la gente del Teatro Sucre, a su director Freddy Moreno, que nos han abierto las puertas de una manera única. Freddy está ahí, y él ha sido como un pilar en este esfuerzo, porque nos han permitido entrar con estas propuestas nuevas. Lamentablemente del pasado no fue así. Nosotros intentamos en el pasado, en la anterior administración del teatro, entrar, digamos, a estos espacios, porque esto a la final es para la gente, es para el pueblo. Si usted se pone a analizar, yo hago arte, o intento hacer arte más conectado con la gente. Yo no siento que el arte es cuestión de ponerse arriba y jalar. Siento que el arte es cuestión de ponerse abajo y empujar. Y un poco eso es lo que estamos haciendo. Concepto el suyo. Estoy tratando de... ¿Pero qué refiere a aquello? Lo que pasa es que nos pasa mucho, sobre todo en el teatro y en ciertas artes, que los estudiados, en el cine pasa muchísimo, por eso ha sido casi un fracaso el cine ecuatoriano, reconocidísimos en sus casas y por sus tías, y de repente hacen estas obras de autor, viendo a la gente, pobres nosotros que no hemos estudiado, por debajo del hombro. Con eso no logramos nada. Eso para mí no es arte, eso para mí es ego. Lo que yo hago es trata por lo menos de ser completamente distinto. Trato de hacer cosas que la gente se pueda conectar con un nivel de calidad, intentando hacer lo mejor posible para que de a poco la cultura vaya de a poco subiendo, porque así es el trabajo. El costumbrismo es la base del teatro y de las artes escénicas y audiovisuales, inclusive en todo el mundo, menos en el Ecuador. Entonces aquí la gente, alguna gente, por alguna razón, piensa que hacer arte es hacer cosas inentendibles, incomprensibles, y nosotros más bien intentamos que sea de otra manera. Intentamos que la masa, digamos, se conecte con lo que nosotros hacemos, y de a poco ir mejorando ese nivel de la mano con la sociedad, con la comunidad, como tiene que ser. Y entonces un poco ahí es donde ha caído lo que hago yo, un poco tratando de hacer que la gente entienda lo que hacemos, lo identifique, lo valore, y obviamente asista porque le gusta, no por querer apoyar algo, no por apadrinar nada. Yo quiero que la gente vaya
porque le encanta lo que hacemos, porque sabe que lo estamos haciendo bien y de esa manera el orgullo es real, no es de apadrinar algo que hace un ecuatoriano y vamos a verlo porque es ecuatoriano, para nada. Yo creo que la gente sea exigente, porque la única forma que yo puedo, y nosotros como elenco y grupo de trabajo podemos mejorar, es cuando la gente sea exigente con lo que hacemos nosotros y con lo que hace todo el mundo. ¿En qué descripciones coinciden las 4 damas escogidas y que te ejercitan un testimonio de lo que fue el Jaramillo? Yo pienso que más bien difieren y eso es lo lindo. Ah, difieren. Son cuatro impresiones distintas. Son impresiones distintas y eso lo hace lindo. La una y depende, sí, depende de la mujer, depende de la pareja. Y depende del momento. Vayan escuchando, distinguidas damas. Depende completamente del momento. Es que eso es una cosa muy particular y muy de las personas. No es lo mismo hablar o entablar una relación sentimental con una persona en el inicio de su carrera o más adelante. Lo difícil de los matrimonios sigue siendo la misma, pero va cambiando su entorno, va cambiando su vida, va cambiando sus exigencias, sus planes. Y entonces, cuando las parejas funcionan es cuando van acompañando esos cambios. En el caso de Julio, él tiene aparecen estas 4 mujeres en 4 diferentes puntos. La primera se llama Elsa, es un personaje ficticio que es el verdadero amor imposible de Julio. Yo la saqué y así empieza. ¿Cuál es el escenario de Elsa? Es muy particular. Yo cuando empecé la investigación encontré una entrevista no publicada de la mamá de Julio, que ya la vi que la habían subido al internet la gente del Universo, en donde la mamá dice: Elsa es el único amor imposible de la vida de mi hijo. No dijo más, no tengo apellidos, nada. Qué raro, me puse a investigar y de repente Julio había escrito de su puño y letra una canción que se llama Elsa, que se la puede encontrar por ahí en internet también. Sí, es que como un vals, me parece. Exacto, y no menciona el nombre Elsa, nunca, solamente la describe. Sí. Entonces yo dije, es por aquí. Y empecé a escribir la historia de Elsa, ficticia, acerca de este único amor imposible. Entonces es cuando inicia su carrera. La segunda es Gloria Reich, que es su esposa argentina, que es la que lo lleva a México, la que lo viste, la que lo peina, la que le enseña cómo comportarse en los altos círculos. Y un poco dicen que es su mejor amante. Ellos dicen que en realidad su mejor amante era, se me escapa su nombre, pero es Garzón, que es la vedette guayaquileña, Olguita. Olga Garzón. Exactamente. Sí. Que tiene un apelativo ahí un poco peyorativo. La tercera, ella no la meto en la obra. La tercera de las esposas es justamente Coralía Valle, cuando él ya es muy conocido y muy famoso, a la que deja después de la luna de miel en El Salvador. Y la última en su decadencia, cuando llega a Guayaquil, nadie lo va a recibir al aeropuerto en el año 76. Llega después de haber sido muy famoso, pero ya la gente en Ecuador lo ve como anticuado. Y entonces se trae a su esposa. Entonces son 4 momentos de la misma persona, 4 momentos, 4 diferencias físicas de las mujeres también. ¿Y en qué difiere? Y yo pienso que difiere mucho. Es Julio. Él es él es el centro, digamos, de estas relaciones. Y él es Julio en diferentes épocas. Julio, empezando con timidez, con avidez también. El después con Gloria, el Julio que empieza a ascender, que se empieza a dar cuenta que algo tiene. El tercero, que es el Julio famoso, reconocido, arrogante, un poco buscando ya resaltar. Y el último es el Julio en su ocaso, ¿no? Y usted se pone a ver, y usted seguramente también coincidirá conmigo, que el matrimonio también es así. Uno tiene diferentes momentos, y si uno quiere ser exitoso en esa empresa tan difícil como es la pareja de uno, tiene que uno saber acompañarse en todos esos momentos. Cuando uno está con curiosidad, cuando uno logra éxitos, cuando uno es reconocido, cuando no lo es, porque si no, no funciona. Y probablemente las mujeres que tenía en los momentos en que era más exitoso, probablemente cuando no lo era, no tenía esas personas a su lado. Probablemente por eso no perduraron el tiempo que ellas querían perdurar. En mi tercera infancia otavaleña, señoras y señores, recuerdo que un artista fotógrafo de nombre Hugo Cifuentes Navarro, un fotógrafo, artista, fundó una radio que se llamaba Radio Otavalo, la voz del altiplano, y organizó un evento increíblemente maravilloso. Ubicó en un teatro de la ciudad, en vivo y en directo, a Olimpo Cárdenas mano a mano con Julio Jaramillo.
Creo que alguna vez se repitió en la ciudad de Guayaquil, tal vez en la ciudad de Quito. Pero en esas épocas, años finales de 50, por allí, fue un impacto en una tierra, sí, de artistas, una tierra acogedora, hermosa. Siempre Otavalo tuvo sus peculiaridades Claro y que fortalezas. Claro que sí. Pero este artista fotógrafo que yo estoy recordando, les convocó a los dos, les hizo coincidir en alguna de las largas, unos 2 años y retornaban. Así es. Alguna vez se pusieron de acuerdo. Y obviamente deben haber sido unos tragos fantásticos los que también se tomaron, ¿no? En fin, una época de la bohemia ecuatoriana muy linda. Muy Yo bonita. le felicito, Cristian, Gracias. de que esté reviviendo esas páginas maravillosas de nuestro pasado artístico con una figura y la estirpe de Julio Jaramillo. Pero no nos ha explicado en qué consiste la producción, más o menos una idea. Nos desviamos. Bueno, son 24 artistas en escena. 24. 24 en total, Ujú. entre actores, cantantes, músicos en vivo. Todo es música en vivo. Hemos tratado de encontrarle este saborcito del requinto. parecido Sí, a- le buscamos, tratamos de ser yo traté de ser muy respetuoso con la parte musical. Bueno, yo soy músico, quería ser respetuoso. Entonces, no hacemos estas Tal vez alteraciones. Segundo Bautista en otra época, él ya desapareció. Tal vez Nelson Dueñas un poco le imitaban. Tratábamos, sí, yo pienso que eso es lindo porque él dejó una como escuela, si usted se Sí, pone a ver. una es como un escuela de pasillo, requinto. Una escuela de requinto. Entonces tratamos de hacer algo muy parecido en escena. Tenemos más de 60 vestuarios, cambios de vestuarios, cambios escenográficos. La puesta en escena se ve muy impresionante, muy bonita, porque lo que hacemos es tratar de acercarnos al estilo inclusive de bailar. Hicimos investigaciones acerca de cómo bailaba la gente en esa época, cómo se vinculaba la gente en esa época, un poco lo que tomaba también. Tratamos de igualar, digamos, esto, entonces hacemos representaciones de ciertos pasajes de la historia de la vida de Julio, acercándonos lo más posible en cuanto a producción. El resultado escénico, sinceramente, y con conocimiento de causa, Tomaba trago de caña, ¿no? él tomaba, claro, exactamente. Es Sí. lo que él prefería eso siempre El por puro, encima como de, dicen. sí, por encima, puntas. Ah, el puntas, sí, sí. Lo que pasa es que él Que prefería funciona en eso. todas las ciudades ecuatorianas. Él prefería eso que cualquier trago. A él le regalaban botellas de licor. Hay anécdotas grandísimas de gente que le traía licores carísimos porque sabían que él tomaba y él las regalaba Le en la saladeaba. esquina. Sí, sí. No lo hacía público, pero él regalaba en esquina al señor que pasaba por la esquina botellas de licor de 100, 150 Julio era dólares. generoso, ¿no? Es que él siempre fue desprendido. Hombre de pueblo. Él no tenía cuenta de banco, por ejemplo. Ujú. Él no tenía... Muy él desorganizada su Guardaba el vida. dinero en el bolsillo y con eso andaba, y si necesitaba más dinero iba, cantaba, agarraba dinero, se ponía en el bolsillo y seguía. Y Una esa era serenata y basta. esa era su vida, y eso es lo que le gustaba, muy desorganizado en lo que nosotros entendemos, digamos, de la administración de un hogar. ¿Cómo concurre o transita la producción? Entonces, se va pasando, digamos, de una a otra época, sobre Temporalidad. escena, temporalidades. Para hacer esto nos hemos ayudado con mapping, o sea, hay proyecciones también que van Ah, pasando fantástico. conforme van los Qué actores lindo. ocurriendo. Hay muchos cambios de vestuario, como le decía, y sobre todo va avanzando en función a esta narrativa todo el tiempo. Y obviamente desde la parte de atrás, la obra tiene más de 50 personas trabajando tras bastidores, que eso es un número alto, porque un poco es complicado, como usted debe entender, el teatro, tratar de montar todo esto y hacer que la gente no pierda ese hilo. Además, hay una cosa muy particular, y es que hay uno de los protagonistas es un radiodifusor, es una persona que emula mucho a un locutor que fue muy famoso, muy conocido, muy cercano a Julio, Romero Rodas, en la ciudad de Armando. Romero Rodas, Sí, que fue muy me acuerdo. icónico. Entonces tratamos de hacer un homenaje también a ¿La él, que radio fue se llamaba? Cristal. Cristal. Porque él fue muy importante en la vida de Julio, porque estuvo todo el Sí. tiempo persiguiendo su Fue un carrera. cobijo artificial. para Julio, ¿no? Y era un gran amigo de Julio, eran muy cercanos, eran Ujú. muy amigos.
Y también lo tenemos a él sobre escena representado por un excelente actor guayaquileño que se llama Danilo Esteves, que es muy reconocido. Y la voz tan caracterizada. La imita bastante bien, qué bueno. pero la imita cuando él era joven, porque cambió Claro. su voz un poco con los años. Sí. Entonces, como esto ocurre a los años 60, entonces tratamos de encontrar un Armando Romero Rodas de la época de los 60. Qué gran esfuerzo el suyo, Cristian. Hicimos una investigación muy larga, muy bonita, además. Más que investigación, yo pienso que fue un descubrimiento. Le soy muy sincero, a mí no me gustaba mucho Julio antes del musical. A mí me gustaban las canciones y demás, pero no era muy fanático, digamos. Fue después de la obra que yo me acerco muchísimo a la figura de Julio, con la ayuda, obviamente, de la gente que me ayudó, la gente del Museo del Pasillo en Guayaquil, la gente del Museo de Julio Jaramillo y la gente del diario El Universo, que me abrieron las puertas a sus archivos para poder investigar. Culturalmente y gubernamentalmente hemos sido justos y estimuladores con el empeño y el esfuerzo gigante, la imagen que proyectó de nuestro país. Sí. Más que miles de cancilleres que se han turnado. Sí, oiga, en la vida diplomática, Julio Jaramillo ha sido nuestro emblema artístico y hasta del prototipo del hombre ecuatoriano, que ese es el mérito, ¿no es cierto? Completamente, porque eso es algo que yo nunca voy a entender. La verdad, la mejor publicidad de un país está en su arte, porque eso es lo que llama la atención de los valores estéticos y un poco el concepto que tiene el país como tal de sus sentimientos, porque uno cuando va a un país no va a ver, yo quiero conocer al asambleísta tal, uno va a ver la comida, el arte, eso es lo que uno va a ver. Entonces, a mí, yo sinceramente, la potencialidad de México radica en eso. Exactamente, ¿por qué conocemos a México? Por la comida, por la música, por los mariachis, por las películas. Por las películas, y eso es arte, ese es el verdadero embajador de un país, para mí es la cultura. Julio nos hizo un favor que la verdad nadie más ha podido hacer otra vez, lamentablemente, pero le cuento una buena noticia. El día de mañana, en la obra de Julio, viene un empresario muy reconocido de la ciudad de Bogotá a ver la obra, porque la quieren llevar para allá. Estamos en conversaciones con España también, porque la meta mía era... Pero es que tenía una hinchada fantástica también en la nación colombiana. Queremos llevar el musical de Julio a otros países, estamos en ese trámite, pero con esperanza, con fe. ¿Por qué cuajaron Julio y Olimpo más en Colombia y en los países centroamericanos, en el mismo México, antes que en nuestro país? Por la industria discográfica y sobre todo por la idiosincrasia. O sea, nosotros lamentablemente siempre hemos preferido lo de afuera. Eso es histórico en nuestro país, siempre lo que venga de más allá de las fronteras ecuatorianas lo valoramos más. No era una excepción en el caso de Julio, peor en esas épocas. Entonces nosotros teníamos aquí artistas, imagínese usted la cantidad de artistas que se habrán perdido y olvidado y diluido en el tiempo por esta razón tan nefasta, tan triste de no querer abrazar lo que nosotros hacemos. Julio tenía, digamos, el estigma de ser, digamos, de haber nacido aquí porque le costaba más sonar en Ecuador que en otros países. Y eso, bueno, lamentablemente no es una historia muy novedosa porque se repite hasta la fecha. Es muy difícil, siendo ecuatoriano, como digo yo, venderle pizza a los italianos. Hacer cosas en Ecuador para Ecuador se ha hecho a veces más complicado. Me sumo a esa historia. Yo mi carrera la desarrollé en los Estados Unidos por razones parecidas, pero bueno, nosotros seguimos ahí en la lucha. Porque creemos en lo que hacemos sobre todo y porque creemos que este es el mejor país del mundo, igual que Julio, me imagino. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Vamos al Teatro Nacional Sucre. Faltará teatro, entiendo que sí, pero es un teatro musical. Una ficción inspirada en la vida de Julio Jaramillo. El guión y dirección, como acabamos entusiastamente de informar a ustedes,
le pertenece al maestro Cristian Valencia. La producción es de Gabriela Celi, Gabriela Gonzaga, Planeta de Ideas, es el grupo seguramente de ella. El elenco de protagonistas, pues ahí estarán representando al Julio Jaramillo, al JJ, don Fernando Vargas. Allí estará David Betancourt, Pepe Gómez, Adrián Espinosa, Juan Carlos Flores, Vicente Ontaneda, Pablo Sánchez. Estos actores fantásticos. Carolina Cuenca también, Franco Cuenca, seguramente su hermano, Verónica Eguiguren, Salomé Jiménez, Irene Alvarado, Rodrigo Benavides. Habrá también banda en vivo. ¿Cómo es esto, Cristian? Hicimos una banda que aparte tiene gente, el elenco es de todo el país. Tenemos gente de Manta, gente de Guayaquil, gente de Quito, gente de Cuenca, de Loja, entre los actores. Y los músicos pasa igual. El guitarrista, el requintista es de Guayaquil, tenemos percusionistas de acá, de Quito, de Santa Rosa, un poquito de todo lado, y todo es tocado en vivo. Todo lo que van a ver ustedes en el teatro es tocado en vivo, es interpretado en vivo. Ayer la gente se acercaba a la fosa del teatro a ver dónde estaban los músicos porque pensaban que estaba pregrabado. Pero eso es un halago para nosotros, estaba sonando bien. Pero la verdad ha sido un esfuerzo lindo porque aparte... Pero parecía ya una producción hecha en el mejor estudio de América Latina. Parecía que la gente se acercaba y decía, pero yo no sabía que estaba aquí. Entonces estamos contentos por eso, todo en vivo. Marcel Ferrer es uno de los integrantes de la banda, ¿no? Exactamente. Sí, ahí estaba el maestro Carlos Bravo, estaba Edwin Proaño, está Cristian Valencia, apersonado. Tocando el piano. El piano, también es músico, ustedes lo conocen. Y Víctor Villarroel, ¿cómo suena el piano en la banda? Lindo, porque yo trato de aparte... A ver, díganos los instrumentos. ¿Qué toca Ferrer? Ferrer está en la guitarra y en el requinto. Entonces se va turnando porque hay canciones, los boleros son... Más debe ocupar el requinto. Es el requinto, exactamente. Claro. Con el requinto empezamos. De los años 60, este piano súper llorado que trata de emular estos movimientos de la guitarra. De ahí tiene mucha percusión, porque claro, hay muchos, Julio grabó muchísimos boleros y boleros cha. Por ejemplo, Nuestro Juramento, hay mucha gente que piensa equivocamente que es un pasillo, la verdad Nuestro Juramento es un bolero. Y si ustedes lo escuchan, es menos románticoso y más como bailable, digamos. Entonces, claro, tenemos bastante percusión, porque obviamente la idea es dar este momento. Eso debe entusiasmar, ¿no? La gente se entusiasma muchísimo con eso. Y canta de principio a fin, es como un gran karaoke. Y las palmas. Y la gente canta mucho, lo cual es muy raro en el teatro. Sí. Porque usualmente la gente va al teatro a expectar. Aquí la gente canta de principio a fin porque se sabe las canciones. Nos promete traernos un audio para imaginemos ahí estar nosotros, que no vamos a poder. En mi caso, voy a hacer todo lo posible. Me siento honrado con su generosa invitación. Por favor. Y ahí vamos a estar, porque hay que estimular todos los empeños y esfuerzos que ha realizado Cristian Valencia. Para él, nuestro profundo reconocimiento a nombre de toda la colectividad que hemos adorado a Julio Jaramillo, ciertamente. Ahí está. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. No le quiero mandar si no se despide. No, por supuesto, cómo no. Cristian, muchas gracias. A usted, Gonzalito, muchas gracias del apoyo, siempre lo escucho, lo admiro muchísimos, ya bastantes años, y bueno, le quiero agradecer muchísimo este espacio, a la gente que nos escucha. No se pierdan Julio el Musical, por conocimiento de causa le digo, porque hemos hecho ya varias funciones en otras ciudades con un éxito rotundo. Estamos seguros que les va a gustar, no se lo pueden perder, ojalá lo pueda ver a usted también. Recordemos juntos, abracemos esta música lindísima, este arte tan bonito, y sobre todo el teatro es lindo porque
nos muestra a nosotros sobre el escenario. Eso es lo más bonito, nos refleja a nosotros. Y pienso que este es un caso muy particular. Aproveche, la gente que me escucha, vayan en familia, lleven a sus hijos, a sus nietos, cuenten cómo eran las cosas en sus épocas. Y sobre todo, sintámonos orgullosos, no escandalizados, no pensemos en el Julio violento, amargo y un poco machista. Pensemos un poco en lo lindo que nos dejó y tratemos de entender el por qué sigue siendo lo que es. Sobre todo hay un trabajo largo en el que estamos muchos ecuatorianos, que es tratar de ser estos embajadores con arte. Un homenaje tan realista y tan sentido como el suyo nunca he oído. Muchísimas Le gracias. felicito por esos sentimientos, Cristian. Claro que sí. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. De nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Completamente